nombre es Loreto Lojo, soy responsable comercial de Master Storage y en el webinar de hoy hablaremos de las ventajas y las características diferenciadoras de este nuevo servicio que hemos lanzado, el MBO End-to-End Powered by Asigra. Para aquellos que ya trabajáis con nosotros, comentar que este servicio viene a complementar las soluciones de Cloud Backup que teníamos hasta ahora, es decir, que añadimos una solución con prestaciones superiores. El servicio incorpora el software de Asigra, que es una compañía canadiense, referente internacional en software de backup de tipo Enterprise. Master Storage tiene una posición consolidada en España como especialista en backup con más de 5.000 empresas de las que realizamos el backup diariamente y un canal de distribución en todo el territorio. Entonces, esto es lo que nos ha permitido llegar a este acuerdo y ofrecer este servicio con el que podremos proteger a todo tipo de entornos y llegar a empresas de línea alta. Como podréis ver en este gráfico, muestra el posicionamiento de Asigra respecto a otros actores del mercado en la línea Enterprise, como pueden ser Commvault, Symantec, HP, IBM. Asigra tiene una gran reputación de más de 30 años en la protección de datos y realmente este acuerdo es una gran oportunidad para todos en España. En el entorno actual, las empresas se enfrentan a nuevos riesgos a la hora de proteger su información crítica. Entre estos riesgos destacan dos que han ido tomando más importancia en los últimos años. El primero sería el ransomware. Según un estudio de Asigra, el 52% de las empresas tuvieron que recuperar ficheros por este motivo y esto realmente lo podemos ratificar nosotros, ya que cada día recuperamos varios clientes, datos de clientes por este motivo. En el gráfico podemos ver que además de la recuperación por motivo del ransomware, también aparecen otras opciones como puede ser el borrado accidental y la pérdida o robo de dispositivos en segunda y tercera posición. Y el fallo de hardware en cuarto lugar con un 6%. Al igual que la pérdida provocada por desastres. Hay que tener en cuenta que el hardware cada vez es más seguro y que, analizando las causas que provocan la pérdida de datos, realmente poner el foco en la recuperación total de máquinas o en soluciones locales, si al final dejamos de lado la externalización de la copia, no tiene demasiado sentido. Y estaremos dejando de proteger de manera eficiente los datos de nuestros clientes. En segundo lugar, un riesgo al que se enfrentan las empresas actualmente es el de la dispersión de los datos. Las empresas ya no solo tienen un servidor central con su base de datos, sino que cada vez es más habitual encontrarnos con información corporativa repartida en dispositivos móviles, laptops, smartphones, máquinas virtuales heterogéneas y datos alojados en aplicaciones o en plataformas cloud. ¿El problema cuál es de esta dispersión de datos? Que o bien no se hace el backup de buena parte de esa información, que puede ser crítica, y si se hace, requiere de varios proveedores y sistemas, un hecho que dificulta la gestión del backup y al final realmente la vuelve ineficiente. ¿Nosotros qué proponemos? Una solución para abordar estos riesgos, como decíamos, el ransomware y la dispersión de datos que afectan a las empresas hoy en día, y proponemos el MBO End-to-End Powered by Asigra, que es un servicio de Cloud Backup y Disaster Recovery que nos permite proteger todos estos entornos de manera centralizada, con las máximas garantías de seguridad. Como veis en la imagen, el nuevo servicio nos abre un abanico muy importante de entornos. Es bastante gráfico este dibujo. Aquí podréis ver un poco más en detalle las plataformas soportadas, ¿de acuerdo? En entornos virtuales, aplicaciones, bases de datos, los sistemas operativos, dispositivos móviles y plataformas cloud. Como veis, aparece muchísimo la palabra nuevo en rojo, que bueno, es realmente en relación al software actual, al servicio que venimos comercializando hasta ahora. Asigra la verdad es que nos permite, como decía antes, abrir mucho más las posibilidades de comercialización desde una posición de expertos en backup. Este software trabaja con arquitectura agentless y permite que se copie desde una máquina todas las máquinas de una red local,
no es necesario instalar ninguna licencia ni agentes en cada una de las máquinas a copiar. Entonces, para que veáis un poco cómo sería gráficamente el proceso de copia, lo que haríamos es instalar el software en una máquina dedicada, como se ve aquí en el círculo rojo, que puede ser física o virtual, aunque no es imprescindible que sea dedicada, ¿eh? Se puede instalar en cualquier máquina de la red. Lo que sí es que la máquina en la que instalemos el software tiene que disponer de acceso de red a todas las máquinas que se desean copiar, ya sean servidores o estaciones de trabajo, y en estas debe existir un usuario de nivel administrador, común a todas ellas, que nos permita acceder remotamente a las aplicaciones o los recursos que queramos copiar. ¿De acuerdo? En el caso de dispositivos móviles, si tuviéramos también en la misma empresa pues un usuario que trabaja con una tablet o con un smartphone, lo que haríamos es descargarnos la app correspondiente de iOS o Android y realizar el backup. Y lo mismo si tuviéramos que copiar aplicaciones cloud. Al final, nuestro backup, nuestro servicio, será el que agrupe bajo una misma cuenta toda esta información que tiene dispersa la empresa. La información se comprime, se encripta y se externaliza a nuestro data center, en el que, como se puede ver en este gráfico, disponemos de infraestructura redundada para la replicación de los datos. ¿Cuáles son las ventajas de la arquitectura agentless? En primer lugar, tenemos un ahorro de tiempo y costes de gestión. Esto permite una implementación mucho más fácil en un número ilimitado de dispositivos. Además, la arquitectura agentless consume menos recursos que el backup tradicional. Hasta ahora teníamos que colocar licencias o agentes en los diferentes servidores o máquinas virtuales a copiar, robándoles potencia de procesamiento. Es mucho más fácil de soportar, ya que al final estamos hablando de básicamente una máquina que es necesario gestionar para el backup, y además nos aporta más seguridad porque no requiere puertos abiertos de firewall y reduce los puntos vulnerables a los ataques de ciberseguridad. A nivel de seguridad, si hablamos de la seguridad física de los datos, podemos decir que están alojados en nuestros data centers con altas medidas de seguridad en España, cumpliendo con la LOPD. Los equipos están protegidos de las caídas eléctricas, el fuego, agua, reuniendo todas las condiciones necesarias para el perfecto funcionamiento de los sistemas informáticos y los sistemas de comunicación. Entonces, tenemos máximo rendimiento en entornos redundados y escalables. Si hablamos de la seguridad digital, Asigra incluye una serie de características propias y diferenciadoras como son: primero, tiene una encriptación militar, NIST FIPS 142, que algunas empresas americanas pueden exigir. Los datos, por supuesto, se externalizan encriptados y se descargan también encriptados, y es en local cuando se descifran. Aquí, como siempre, es importante que tanto el usuario final como el distribuidor o ambos tengan la clave de encriptación que se haya utilizado para luego poder tener acceso a los datos, tal como estipula el contrato de servicio. Además, el software de Asigra nos permite cumplir con unas leyes específicas de algunos sectores verticales, como puede ser el sector sanitario o el sector de banca. Aquí, bueno, estos son las HIPAA del sector sanitario, Basel II, Basel III de banca, la LOPD, por supuesto, que al final esta solución nos permite abarcar todo tipo de proyectos, desde clientes más pequeños hasta no tenemos que tener miedo de ir a clientes con unas características mucho más grandes y entornos más complejos. Otra característica interesante y nueva que nos aporta Asigra es la geolocalización y el borrado remoto de dispositivos móviles. Podremos seleccionar aquellos datos corporativos que consideremos y eliminarlos en remoto en caso de que hayamos perdido o nos lo hayan robado el dispositivo, para que la información no caiga en manos ajenas. Hay que tener en cuenta, no sé si os habéis fijado, en el diagrama inicial de las causas de pérdida de datos, un 10%, la tercera causa, era la pérdida
y robo de dispositivos por encima de un fallo de hardware. Por lo tanto, esta es una característica importante, una característica más que aporta SIGRA para garantizar la seguridad de los datos. Y por último, el doble factor de autentificación, que es otra novedad también, que nos aporta una capa extra de seguridad. ¿En qué consiste? Que el sistema nos enviará un aviso, un email a la dirección que establezcamos para certificar que, por ejemplo, si queremos hacer un cambio de política de retención o borrar unos ficheros, que está autorizado ese cambio. Y este punto es importante porque muy pocos softwares lo incorporan y evita que personas no autorizadas, como por ejemplo exempleados o hackers, que quieran realizar un borrado intencionado, pues no lo puedan realizar. Y esta también es otra causa de pérdida de datos con un 4%. Cuidado con los exempleados infieles, porque es una causa también importante a tener en cuenta. Al final, todo esto es un conjunto de elementos a tener en cuenta que redunda en la seguridad y en la garantía para nuestros clientes. Otras mejoras y ventajas del MBO end-to-end a nivel de optimización de espacio y de la red son las siguientes. Tendríamos lo que ellos denominan common files. ¿Qué es esto? Es que identifica datos que estén repetidos para no copiarlos por duplicado. Copiaría, digamos, el fichero 2 veces y si se vuelve a copiar una tercera vez y ve que compara el contenido y ve que es equivalente, pues ya no lo vuelve a copiar. O sea, estos ficheros los pone en el área de Common Files. Y no importa que esté registrado o guardado con otro nombre. También trabaja con Incremental Forever, que se realiza una copia inicial total y a partir de ahí las copias de datos son incrementales, solo se copian los datos nuevos o modificados, con un importante ahorro de ancho de banda. Tiene una compresión inteligente, una tecnología que lo que hace es que detecta datos que estén ya comprimidos, como puedan ser imágenes, etcétera, y evita la recompresión, que implica que al final ocupe mayor espacio. Al final, todo esto redunda en minimizar el tráfico de red, menor espacio ocupado y reducción de costes. Más características que nos aseguran la recuperación y la integridad de los datos. Estos son argumentos que debe valorar nuestro cliente. La garantía de integridad de los datos, Asigra, el software de Asigra lo consigue gracias al Autonomic Healing, que verifica lógica y físicamente los datos escritos en los sistemas de almacenamiento al monitorizar de forma continua si los datos escritos capturados son los mismos que los que se encuentran almacenados en el disco. Si el módulo identifica cualquier dato que es corrupto o problemático, recurre a la máquina fuente y los vuelve a capturar. Otra característica que incorpora SIGRA para garantizarnos la recuperación es que podemos hacer validaciones de restauración. ¿Qué hace? Es que simula recuperaciones reales sin necesidad de escribir los datos restaurados. De este modo hace que se pueda testear cualquier proceso de recuperación y disaster recovery sin afectar el día a día de la empresa. Esto es importante porque son aspectos que se tienen que ir revisando continuamente, que normalmente no hacemos, y aquí Asigra nos lo pone fácil porque no afecta eso al día a día de la compañía. Al final, la constante monitorización asegura que los datos del backup siempre se encuentren en un estado correcto para ser restaurados. En la línea de garantizar la restauración, incorporamos también una nueva política de retención a 2 niveles. ¿Qué significa esto? Hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a trabajar, bueno, los que ya trabajáis con un software de backup, con una política de retención ligada al tiempo. Es decir, establecemos pues, 7 días, 14 días, lo que sea, y es una política ligada a un calendario. Asigra, ¿qué hace? Da una vuelta de tuerca más y añade lo que es la política de retención ligada a cambios que ellos llaman generaciones. Esto lo que hace es que mantiene versiones de los ficheros independientemente de la fecha. Con lo cual nosotros, además de la política de retención por calendario, podemos decir, pues mira, me mantienes 3 versiones de ficheros siempre. Con lo cual, la combinación de ambas asegura otra vez la recuperación de los datos.
Tendremos también la posibilidad de hacer una restauración local, porque con el software de Asigra también podemos hacer una copia local. Aquí hacer una mención especial a que esta copia, como el software es el que gestiona todo y tiene la información de las alertas, los informes y las estadísticas de copia del usuario, podemos recuperar la información de una copia local sin necesidad de que esté conectada a nuestros servidores. Con el software que tenemos ahora sí que es necesario que esté conectada para hacer una restauración local. Pero con Asigra, como el software cliente, el que está instalado, tiene, digamos, toda la información del usuario, no es necesario esto. Por supuesto, podremos hacer una restauración remota desde cualquier ubicación y también con Asigra tendremos el servicio Express Recovery, que es que se puede pedir un disco externo o un NAS en función del tamaño y enviaremos al cliente todos los datos encriptados en un dispositivo físico. No quería dejar de destacar en esta presentación la copia y protección de máquinas virtuales. Teniendo en cuenta que Gartner predice que para este año el 82% de todos los servidores serán virtualizados, pues realmente es un punto importante. ¿Cómo protege Asigra las máquinas virtuales? Por un lado, tendríamos la recuperación en un punto en el tiempo, lo que vendría a ser la copia más tradicional, permite realizar un número ilimitado de copias y es posible recuperar toda la máquina virtual o archivos individuales. Con la arquitectura agentless evitamos instalar y gestionar y mantener lo que son agentes en máquinas guest o host. Las copias son incrementales, no son totales cada vez, aunque copiemos máquinas completas, porque realmente Asigra es un software que está diseñado de salida para la externalización de datos y por lo tanto nos va a permitir realizar estas copias de máquinas virtuales. Y en segundo lugar, incorporamos una nueva funcionalidad sin coste adicional, que es el Virtual Disaster Recovery. Con esta opción podremos proponer a aquellos clientes que por su tipo de empresa necesitan continuidad de negocio, business continuity, y no pueden parar, les podremos ofrecer la posibilidad de disponer de una máquina en stand-by, dormida, en la que se irán realizando los backups, será como un clonado de la máquina principal, que en caso de caída de esta máquina principal podremos balancear el trabajo a la segunda máquina. Este servicio lo podremos dar en local, en casa del cliente, o también en remoto. Nosotros el servicio en remoto todavía no disponemos de él, pero si también vosotros comercializáis un servicio de servidores cloud, podríais dar a vuestros clientes este Disaster Recovery as a Service como servicio adicional. Al final es una funcionalidad que está incluida en el software de Asigra. De todas formas, quería recordaros que mañana, día 14, tenemos un seminario técnico que se va a repetir el 22. Entonces, si queréis, pues no sé, ver un poquito más la parte técnica o preguntar algo más concreto sobre las máquinas virtuales y el funcionamiento y cómo se copia y demás, pues también lo podéis ver mañana. Y si no, por supuesto, un email nos mandáis y lo explicamos. Sería una solución para este tipo de entornos, VMware, Hyper-V y Citrix, con una administración centralizada y también se puede instalar en Parallels, KVM y Oracle VM. En lo que se refiere a la protección de aplicaciones y plataformas cloud, también con Asigra podemos proteger y recuperar datos en este tipo de entornos. Uno de los errores más comunes, que sí que pasará también a vosotros, es que el cliente cree que no es necesario hacer backup porque ya nos lo hará Google o Microsoft o el proveedor de servidor cloud. Y Microsoft Office 365 o Google Suite o Salesforce al final son servicios, no son una solución de backup. Si el cliente borra datos o emails y necesita recuperarlos, hay una alta probabilidad de no poder restaurarlos. Por lo tanto, la idea es que automatice y que programe una copia de backup fuera de estos sistemas que son fáciles de gestionar. Es posible copiar el 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive para empresas, sin limitación en el tamaño de los datos o el número de buzones.
Al final es una gestión sencilla y automática y la restauración, en el caso del correo, puede ser a nivel de email, de datos adjuntos, de metadatos o de buzones. También, si queréis ver cómo funciona en estos entornos, tenemos demos personalizadas, os podemos mandar por email las claves para hacer las demos y así lo podéis probar en estos entornos también. O sea, la idea es que después de esto, si os interesa, podáis probar la aplicación en los entornos en los que trabajéis más comúnmente o los que os puedan interesar. Asigra nos permite además una gestión eficiente del backup con esta herramienta que se llama el Backup Lifecycle Management, que gestiona los datos en función de la antigüedad. Lo que haremos es establecer políticas en función de lo que decía, de la antigüedad de los datos y tenerlos perfectamente clasificados. Vamos a ver un esquema. Primero tendríamos la copia local, que hemos dicho que se puede hacer con este software de Asigra. Por otro lado, tendríamos la copia externalizada, normalmente de los datos más críticos para la continuidad del negocio, de los datos del día a día. Y podríamos programar que los datos que no se utilizan normalmente o que están más dormidos, entre comillas, pasarían al archivado BLM. De tal manera que si el cliente quisiera, pues podríais trasladar esos datos a otro almacenamiento más económico, que por ejemplo podría ser en cinta, y que al final pues estaríais dando una solución más eficiente al cliente. Esto así permite gestionar mucho mejor los datos y bueno, pueden seguir almacenados en nuestros servidores de backup online, pero realmente si son ficheros que no se necesitan en el día a día, también lo que decimos permite sacarlos fuera del sistema y alojarlos en un almacenamiento más económico. Además, el BLM genera certificados de destrucción de los datos, que algunas empresas nos pueden exigir. Todo esto nos ayudará a ser mucho más eficientes con el backup. Y disponemos de otra herramienta muy interesante, esta sí, es una herramienta más de preventa, o sea, si vais a visitar a algún cliente nuevo o clientes en los que ya estéis trabajando. El Land Discovery Tool, ¿para qué nos sirve? Aquí pone que entre un 50 y un 80% de los archivos no deberían copiarse, son muchos. Entonces, ¿cómo identificarlos? El Land Storage Discovery Tool es una herramienta de escaneo para hacer un estudio exhaustivo de los datos que tenemos en la empresa. Esto genera un informe detallado que nos servirá como una consultoría, por eso decía que es como una herramienta de preventa, y nos podrá decir, nos hará una radiografía de los datos de nuestro cliente, dónde están ubicados, si están repetidos, quién los tiene, datos que están más dormidos, en fin, lo que decía, una radiografía con un dossier que tiene mucho empaque además y que a partir de ahí podremos establecer una política de backup y, bueno, con el cliente ver cuál es el plan de backup que mejor se le adapte. Lo podéis probar también esto en la demo. Si queréis probarla, podéis analizar vuestros propios datos de vuestra empresa, os llevaréis sorpresas. Nosotros hemos visto la cantidad de ficheros que teníamos repetidos en diferentes ubicaciones. Entonces, es una herramienta muy interesante como consultora preventa. Todo esto, el servicio de Asigra, por supuesto, está gestionado desde un panel de control con el que tendremos una vista única de todas las actividades. Esto nos va a simplificar la gestión de backup, sobre todo en entornos heterogéneos, lo que decíamos, si estamos copiando máquinas virtuales, tablets, otro 365, lo que sea, todo lo gestionaremos desde un panel centralizado con estadísticas y alertas de uso y de proceso, también con el tema del billing, como teníamos hasta ahora. Y un punto que sí quería destacar es que como el software de Asigra tiene, como decía, mucha más información del backup en el software que tenemos instalado en el cliente, podemos configurar el tipo y el número de reportes. Es mucho más personalizable. Tanto es así, que esto sí que es nuevo, que vosotros podréis poner la dirección de correo desde la que queréis que se envíen los informes de backup.
O sea que tendréis que establecer, que configurar un SMTP y así vuestro cliente, por ejemplo, podrá recibir los emails de los informes desde vuestra propia cuenta, si quisierais. Entonces, bueno, pues es un servicio más personalizado para el distribuidor en este sentido. Además, por supuesto, podremos hacer la restauración desde el panel 24/7 en cualquier momento y desde cualquier lugar. La contratación, aquí hemos añadido una nueva tarifa. Además de la tarifa plana, tenemos ahora también el pago por uso. Como es un servicio agentless, está todo incluido, no hay licencias ni agentes, simplemente es el espacio, los gigas, lo que se contratan para copiar lo que sea, todo tipo de entornos. Y dispondremos de tarifa mensual a 1 año, 2 años, 3 años. La tarifa por consumo, lógicamente, es mensual, que se hace una lectura a final de mes y al día 1 se factura el consumo. Y aquí podréis ir añadiendo los usuarios que queráis, las máquinas que queráis, los clientes que queráis. Podéis realizar un cambio de plan en cualquier momento. Si un cliente empieza con un plan mensual y ya ve un poco lo que ocupa y quiere pasar al anual para tener un descuento mayor, pues lo puede hacer. O pasar de un plan por consumo a uno de tarifa plana, no hay ningún problema. Al final lo que sea más beneficioso y que el cliente esté más satisfecho. En resumen, estamos hablando de nuevos riesgos, como hemos dicho, el ransomware, la dispersión de datos, nuevos entornos, y queremos aportar una nueva solución, como es el MBO End-to-End Powered by Asigra. Es una tecnología agentless que al final nos simplifica el backup, multiplataforma y multidispositivo, con una alta seguridad digital y de infraestructura, con máxima fiabilidad en la recuperación, que nos va a permitir, lo que decía, abordar cualquier tipo de proyecto. Ellos llevan más de 30 años en esto, normalmente con empresas de línea media y alta, que en el mercado americano, lógicamente, son empresas mucho mayores que las españolas. Por lo tanto, si necesitáis cualquier informe o clientes de referencia o lo que sea, nos lo pueden dar. Y además es un servicio que nos permite unificar la norma 321, la famosa norma del backup, por la que tenemos que tener 3 copias de los ficheros, una sería la original, en 2 dispositivos diferentes y una de las copias que sea externalizada. Podemos unificar en un servicio todo esto, con una reducción del coste total de la inversión y una gestión centralizada, que es lo más importante. Y hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna pregunta, lo comentamos ahora. Si no, también aquí podéis ver mi email, loreto@masterstorage.com, por si queréis pedir una demo o ampliar la información, lo que sea. Y bueno, espero que lo hayáis visto interesante. Para nosotros es una gran oportunidad y creemos que para nuestro canal de distribución también. Y os animo a probar la demo, sobre todo, a que vayáis al siguiente paso y veáis cómo funciona el software.